Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y dar una breve noticia biográfica de Blaise Cendrars. Este suizo nació en Les Champs-de-Fonds, cantón de Neuchâtel, en Suiza, el 1 de septiembre de 1887 y murió en París el 21 de enero de 1961, con 73 años. Su nombre real era Frédéric Louis Saussure, poeta y escritor suizo en lengua francesa. Adoptó la nacionalidad francesa en 1916, ya veremos, en medio de la Primera Guerra Mundial. Sus viajes, reales e imaginarios, son la fuente de inspiración principal de su poesía. La prosa del Transiberiano, por ejemplo, y de la pequeña Joanne de Francia, un magnífico poema de 2 metros de altura en su edición original, ilustrado con colores simultáneos por Sonia Delaunay en 1913, y también su prosa. Él nació en el seno de una familia de clase media de origen bernés, de Berna, Suiza. Berna, la capital de Suiza, tiene lenguaje predominante el alemán. Pero su familia era francófona. Durante su infancia seguirá a sus padres en sus viajes continuos de la familia a Egipto, Nápoles y Basilea, y luego va a estudiar a un internado en Alemania, del que se escapará. Descubierto en Neuchâtel, después sus padres le fuerzan a cursar estudios en la escuela de comercio, lo que no es muy de su agrado. A los 16 años huye junto a un traficante llamado Rogovin, cruza Alemania y llega a Moscú. En esos años trabajó en San Petersburgo con un joyero suizo hasta 1907, que es la foto que tenemos aquí en portada. En 1907, con solo 20 años, lo vemos a Blaise Cendrars con toda esta peripecia increíble de trabajo y de vida en Suiza, en Rusia. Además, era habitual de la biblioteca imperial, y un bibliotecario llamado Sozonov se hace amigo de él y le anima a que se haga escritor. Comienza entonces a anotar sus lecturas, sus pensamientos, y esta costumbre de llevar un bloc de notas siempre consigo es, a lo largo de toda su vida, su forma, su modus vivendi con la poesía y la literatura. Recordemos también que esto mismo es lo que recomendaba Friedrich Nietzsche de hacer: no escribir sentado, escribir caminando, erguido, con la vista al horizonte y con un buen bloc de notas en el bolsillo. Bueno, Blaise Cendrars lo vemos que escribe en este periodo de 20 años, con solo 20 años, la leyenda de Novgorod o del oro gris, allí en Rusia. Y el propio amigo del bibliotecario, Sozonov, traduce al ruso e imprime 14 ejemplares con tinta blanca sobre papel negro. Esta edición no se ha encontrado nunca y bueno, queda como mítica. Regresa a Suiza, estudia medicina en Berna, pero no le satisface las historias de la medicina con sus preguntas sobre la psique, el comportamiento. Luego se va a París, regresa a San Petersburgo. Tenemos una vida pero intensísima de Blaise Cendrars. Su estancia en Estados Unidos a principios del siglo XX
le muestra el camino nuevo y sometido a las leyes de la mecánica, de la velocidad, de la modernidad en las que el mundo se embarca. Persiguiendo una forma adecuada de expresión, hambriento, alucinado, redacta su primer poema largo, Semana Santa en Nueva York. En 1912 regresa a París. Funda una revista, Les Hommes Nouveaux, Los Hombres Nuevos, junto a un amigo anarquista. Allí publica lo que fue su primer libro de poemas, Secuencias. Por supuesto que en esos años de la segunda década del siglo, en París, traba amistad y recorre los cenáculos artísticos y literarios. Conoce a Apollinaire, a Marc Chagall, a Fernand Léger, a Modigliani y a muchos otros que están, y a Sonia Delaunay, que Sonia trabajará mucho con él ilustrando sus poemas. Con ella publica precisamente en 1913 su Prosa del Transiberiano y de la pequeña Jeanne de Francia, primer libro simultáneo. El texto y la imagen están estrechamente relacionados para producir en el lector una nueva emoción artística. Bueno, ya lo vemos cómo combina las artes en la más renovadora vanguardia, como se estaba gestando en esos tiempos en París. Comienza la tensión de la Primera Guerra Mundial en 1914. Blaise Cendrars se enrola en la Legión extranjera francesa y participa en la Primera Guerra Mundial en el frente de Champaña, con el límite con Bélgica. Pierde el brazo derecho a la altura del codo. Fue amputado en 1905. Champaña, esta región, fue escenario de los primeros combates tras la batalla del Marne. Terrible batalla con miles y miles de muertos en pocos días en la Primera Guerra Mundial. Bueno, este acontecimiento de su accidente y la pérdida de su brazo marcará profundamente su vida, puesto que es el brazo derecho que escribe y además sirve para pianista, porque él tocaba el piano, por lo tanto debe reacondicionar su vida a esta tragedia. Publica La guerra en Luxemburgo, El jardín, y un largo texto en prosa, He matado, su primer libro ilustrado por Fernand Léger, otro ilustrador y pintor amigo de él. Lo vemos con una actividad desbordante. Colabora con los ballets suecos, también con decorados y vestuario de Fernand Léger. En 1924 publica su último libro de poemas, Kodak. Decide volcarse a la novela, porque recordemos que la novela es un género de amplia aceptación y de grandísimas ventas y popularidad. Por lo tanto, comienza a escribir novela. Escribe varias novelas que están finalistas en el premio Goncourt. En 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, está como corresponsal de guerra para el ejército británico. Luego continúa viviendo en el sur de Francia. En 1950 regresa a París y lo nombran comendador de la Legión de Honor en 1960 y muere el 21 de enero del 61. Vamos a leer un poema de Blaise Cendrars, citado de
de la revista Círculo de Poesía, revista electrónica de literatura, año 12, número 20, mayo del 2020, publicada por Territorio Poético en Puebla, México. Vamos a leer de Blaise Cendrars el poema Orión. A ver si encuentro el traductor. Aquí creo que aquí está el traductor, José Vicente Anaya, también poeta, traductor y periodista cultural mexicano. El poema de Blaise Cendrars se titula Orión y dice así: es mi estrella, tiene forma de mano, es mi mano que sube al cielo. Durante toda la guerra yo miraba a Orión desde una almena, cuando venían los cepelines para bombardear París. Siempre venías desde Orión. Hoy están sobre mi cabeza. Un gran mástil atraviesa la palma de esa mano que debe sufrir, como yo sufro con mi mano, continuamente herida por un dardo. Gracias, Blaise Cendrars, por tu intensísima vida, por difundir en todos los sitios donde viviste y con todas las personas que te cruzaste la idea de la poesía de vanguardia que llevaste adelante a principios de siglo y desde París, el crisol de las vanguardias en aquella época. Vamos a ver algunas fotos más actuales de Blaise Cendrars. Aquí lo tenemos en entreguerras. Aquí ya en la década del 50, en la costa francesa. Y aquí en su despacho en el sur de Francia, escribiendo. Gracias, amigos, por ver este programa. Un minuto de poesía cada día puede cambiarnos a nosotros mismos y al mundo que vivimos. Vamos a intentarlo. Gracias. Hasta la próxima.